Buenos días, bienvenidos. Si les parece, vamos a dar inicio a la sesión con una pequeña aclaración. Teníamos que moderar la mesa el doctor Domingo Orozco y yo. Yo soy el doctor Pedro Botet, soy de Barcelona y me dedico a los lípidos, pero hemos tenido una baja por cuestiones logísticas, que es la doctora Ana Cebrián, que no ha podido estar, con lo cual el doctor Domingo Orozco hará de Ana Cebrián y de Domingo Orozco, con lo cual esto ya más complicado. Si les parece, el título de la sesión es Recomendaciones para la prevención cardiovascular en diabetes tipo 2, el programa PAPS de actividades preventivas y promoción. Tenemos al doctor Domingo Orozco, como les decía, y al doctor Jorge Navarro de Valencia. Los dos son miembros activos y significados del programa PAPS y, por lo tanto, creo que son las personas más adecuadas para esta sesión. En primer lugar, Domingo nos va a hablar de prevención cardiovascular en el paciente con diabetes, nuevos criterios para los factores clásicos. Domingo, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Es una presentación que había preparado Ana Cebrián. He hecho algunos pequeños cambios respecto a esa presentación, pero básicamente es la que había preparado ella. Entonces, bueno, comentar que, como sabéis, la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular muy claro, ¿no? Y yo creo que ya no hay discusión de que la glucemia lo es, ¿no? Es decir, el buen control glucémico previene la macroangiopatía también, no solo la microangiopatía. Yo creo que en eso estamos ya todos bastante de acuerdo. Pero el abordaje, evidentemente, tiene que ser multifactorial porque están los demás factores. Está la hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo, el sedentarismo, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad también que las mujeres con diabetes tienen un riesgo mayor que los hombres, ¿no? Se ha descrito. Y de hecho, pues muchas veces cuando una mujer con diabetes, porque sabéis que la sintomatología de la enfermedad cardiovascular en la diabetes muchas veces es bastante solapada y a veces no se presta la atención necesaria, hay que ser muy desconfiado, ¿no? con los síntomas que puedan tener relación con la enfermedad cardiovascular, sobre todo con la coronariopatía, en personas con diabetes, especialmente en mujeres, ¿no? Porque se nos pueden pasar, ¿no? Situaciones que realmente pueden ser graves, ¿no? Y bueno, y otro factor que tenemos que tener en cuenta es que la diabetes es una patología que no va sola, que tiene mucha comorbilidad y la mayoría de pacientes, además de la diabetes, tienen hipertensión y dislipemia, ¿no? Con lo cual hay que hacer ese abordaje multidisciplinar. Esta es la comorbilidad. Bueno, os presentamos aquí, os hemos incluido unos datos muy recientes del estudio Diamond 2. El estudio Diamond 2 es un estudio que se ha hecho en España el año pasado, se recogió la información, con una muestra muy amplia de más de 5.000 pacientes y que se presentó ayer en el Congreso, en este Congreso de manera por primera vez, ¿no? Se presentó, ¿no? en primicia. Entonces, por ejemplo, de ese estudio, como digo, que es un estudio de ámbito nacional, aquí hay algunos investigadores que han participado en el estudio, han participado 300 investigadores de toda España, hay 70 centros, pues fijaros que esta es la comorbilidad, ¿no? El 70% de los pacientes con diabetes tienen hipertensión también y el 70% tienen también dislipemia, pero casi la mitad tienen obesidad, es decir, no hacemos un abordaje del peso, igual que hacemos con estos factores clásicos, ¿no? Un 35% artrosis, un 20% ansiedad, un 17% depresión, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta que la diabetes no va sola, ¿no? Bien, en cuanto a las características de los pacientes que hemos incluido en este estudio, que es lo que representa la población de diabetes, ¿no? La población de diabetes, pues hay un poco más de hombres que de mujeres es un 43%, la edad media son 68 años, más o menos, es decir, que es una edad
con bastante riesgo cardiovascular, ¿no? Es una población de alto riesgo cardiovascular. Y en cuanto a los grupos de edad, pues bueno, hay un porcentaje entonces al 12% de gente por debajo de 55 años, o sea que realmente la mayoría de pacientes con diabéticos son mayores, un 10% incluso por encima de 84, pero como veis la mayoría de pacientes están entre 55 y 84 años, son edades de riesgo cardiovascular elevado. En cuanto a los años de evolución, pues un 20% menos de 5 años, pero un 28% tiene 15 o más. Sabéis que los años de evolución también se asocian con los eventos. A más años de evolución, más probabilidad de eventos, ¿no? Y aquí tenéis que de este diagrama de sectores, el sector más amplio, que es el naranja, el 57% de 3 a 6 comorbilidades. O sea, casi el 60% de las pacientes con diabetes tiene de 3 a 6 comorbilidades. Bien, en cuanto ¿cuál es el objetivo de control? Bueno, sabéis que la diabetes es la primera patología que ha individualizado los objetivos de control. Y si bien consideramos el 7% de hemoglobina glicosilada como el control, digamos, deseable para la mayoría de los pacientes, es verdad que en pacientes, por ejemplo, jóvenes sin complicaciones, con una buena expectativa de vida, queremos normalizar la hemoglobina y que tenga una hemoglobina por debajo de 6,5, porque además se puede conseguir sin hipoglucemias. Y también es cierto que en algunos pacientes que ya edades muy avanzadas, con mucha comorbilidad, que ya tienen complicaciones, pues podemos plantearnos objetivos más laxos y no intensificar. Por ejemplo, no vamos a insulinizar a un paciente de 80 años porque tenga 8 de hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, eso es humanizar la asistencia e individualizar los criterios de control. Pocas patologías lo tienen. La diabetes es pionera en este sentido y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero además, el grado de control ha cambiado. Ha cambiado porque ha aparecido la monitorización continua. La monitorización continua de glucosa es un avance en la calidad de vida de las personas con diabetes, especialmente la diabetes tipo 1 y sobre todo los niños y los adolescentes, que el que lo vive sabe lo que ha supuesto el cambio ese, ¿no? A la familia, al paciente, etcétera, ¿no? Entonces, la monitorización continua de glucosa que llega a atención primaria también, porque hasta ahora estaba en el mundo hospitalario y en el mundo de la diabetes tipo 1, ahora llega también a atención primaria, puesto que se puede prescribir en pacientes con diabetes tipo 2, con múltiples dosis de insulina, y se puede prescribir desde atención primaria. Entonces, claro, en el momento que utilizamos monitorización continua, los criterios de control cambian. Los criterios de control lo tenéis aquí, ¿no? Es decir, cuánto tiempo está... Claro, tenemos un control constante, ¿no? Además, es una herramienta de educación sanitaria brutal, porque los pacientes ven cómo cambia su glucemia constantemente en el móvil, según comen, según hacen ejercicio, según qué comidas hacen, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es el tiempo en rango. Tiempo en rango que tiene que estar por encima del 70%. Ese es el objetivo para la monitorización continua y tener pues, por debajo del 4% tiempo en hipoglucemia por debajo del 70 o por debajo del 54. Entonces son nuevos criterios aparte de los valores de hemoglobina glicosilada que tenemos que conocer, porque cada vez vamos a ver más pacientes con monitorización continua de glucosa. Bien, y entonces, volviendo al estudio de Diamond, ¿cuál es el grado de control de la diabetes en España? Pues a datos, este es el dato más reciente que hay actualmente en nuestro país respecto al control de la diabetes. El 57,7% de los diabéticos en España tiene una hemoglobina por debajo del 7. No es un mal resultado, tampoco es un resultado especialmente bueno, y se pueden proponer cosas para mejorarlo, ¿no? Y, por ejemplo, importante también individualizar, como decía antes, si aplicamos criterios de individualización en esos pacientes con comorbilidades mayores, donde el objetivo a lo mejor no es 7, sino que es 7,5 o 8, pues subimos a un 62,3, ¿no? 62,3 quizás sería el dato más real, ¿no? Teniendo en cuenta las comorbilidades de los pacientes, ¿no? Y esa modificación del objetivo terapéutico. Y de hecho, este yo creo que es el primer estudio que le hemos preguntado a los médicos cuál es tu objetivo en este paciente. Porque el médico va a intensificar no según las guías, sino según el paciente que tiene delante. Entonces vemos que en el 23% de los casos el médico planteaba el objetivo de 6,5 en el paciente, en un 40% 7, en un 8% 7,5 y en un 16% 8.
Bien, y si tenemos en cuenta el control de peso, pues fijaros, habíamos dicho que un 57% tenía hemoglobina por debajo de 7, pero IMC por debajo de 30 tenemos prácticamente la mitad de los pacientes. Es decir, la mitad de los pacientes con diabetes tipo 2 en España tienen obesidad. Por tanto, tenemos que empezar a pensar en un objetivo doble de control glucémico y control del peso también. De hecho, fijaros esta diapositiva combinando los dos objetivos, ¿no? De hemoglobina glicosilada y de peso. En verde tenemos un 57% de hemoglobina por debajo de 7. Bueno, pues de estos pacientes que están bien controlados de la glucemia, 27% son obesos. Y solo 30% de todo el conjunto, de todos los diabéticos españoles, solo el 30% tiene hemoglobina por debajo de 7 y no tiene obesidad. No hablamos de sobrepeso, obesidad. O sea, solo el 30% no tienen obesidad y tienen un buen control glucémico. Por tanto, el 70% o tiene mal control glucémico o tiene obesidad. Con lo cual, pues tenemos ahí un reto de abordar ese doble objetivo de peso y de hemoglobina glicosilada. Bien, y por ejemplo, otro dato también muy importante, hablando del riesgo cardiovascular, si comparamos prevención secundaria y prevención primaria, es decir, pacientes que han tenido un evento o que no han tenido, diabéticos todos, y el control conjunto integral que decimos que hay que controlar la tensión, el colesterol, la glucemia, etc., solo hay un 12% de pacientes que tengan buen control de tensión, colesterol y glucemia. Pero es que lo más llamativo es que en prevención secundaria sacamos el mismo resultado. Es decir, no estamos tampoco, digamos que planificando nuestras intervenciones a los pacientes de mayor riesgo, porque los pacientes de mayor riesgo son los que han tenido un evento. Es posible que alguien piense que como ya ha tenido el evento, pues es justo al revés. Los pacientes que han tenido eventos son los que tienen los NNTs más bajos con la intervención. NNT normalmente se va a tratar para conseguir un beneficio. Entonces, los pacientes en prevención secundaria, los NNT son más bajos, o sea que es más eficiente y más eficaz la intervención en prevención secundaria. Y de hecho, si tenemos limitaciones de tiempo, centrémonos en prevención secundaria. Intentemos controlar al paciente de prevención secundaria donde el beneficio va a ser mayor. Por tanto, el dato no es bueno, porque el grado de control es similar en prevención secundaria que en prevención primaria. Y por tanto es preciso realizar más estudios, ¿no?, para analizar las causas de este pobre control. Bien, entonces ahora me voy a centrar en el programa de actividades preventivas y promoción de la salud. El programa de actividades preventivas y promoción de la salud es un programa de la Sociedad Española de Medicina de Familia que está basado en evidencia científica, que se actualiza cada 2 años, la última actualización en 2022 y a finales de 2024 saldrá la nueva actualización. Y este programa incluye distintos grupos y uno de ellos es el cardiovascular en el que coordinamos nosotros. Aquí está Jorge Navarro y yo, que somos miembros de este grupo, ¿no? Entonces, lo que os traigo es las recomendaciones de este documento, que recomiendo a todo el mundo porque es muy práctico, muy interesante y, como digo, está basado en evidencias científicas. Hay otros documentos de recomendaciones sobre estilos de vida, sobre salud mental, etcétera, ¿no?, sobre cáncer. Bueno, entonces, el primer tema es el cribado, ¿no? Bueno, los criterios de control de la diabetes, de diagnóstico de diabetes, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Quizá comentar una novedad, y es que si bien tradicionalmente hablábamos de sobrecarga oral a las 2 horas, por encima de 200 como diagnóstico de diabetes, ahora ya se habla también, cada vez están apareciendo más estudios sobre la eficacia, la eficiencia que tiene hacer la sobrecarga con medición a la hora. Con medición a la hora por encima de 160 se considera también diagnóstico de diabetes, pero todavía no se ha incorporado en las guías, pero probablemente se incorpore en la actualización que publiquemos este año, en el 2024. Primer tema que es bastante polémico es el cribado, ¿no? Es decir, hay que hacer cribado de diabetes, hay que hacer, igual que hacemos cribado de hipertensión, que tomamos la tensión en general, ¿no?, a la población. Hay que hacer glucemias a la población así en general o con determinados factores de riesgo. Bueno, la Asociación Americana de Diabetes recomienda prácticamente hacer una glucemia como cribado a partir de los 40. Prácticamente casi universal el cribado, ¿no? Entonces, nosotros no estamos de acuerdo porque no hay estudios que avalen esta recomendación. De hecho, aquí tenéis un metaanálisis publicado en el British Medical Journal donde comparaba los beneficios de hacer cribado con glucemia basal
o con hemoglobina glicosilada, ¿vale? Fijaros que hay 23 estudios aquí, 18 estudios aquí, 21, 18, es decir, que es un número de estudios importante, es un metaanálisis. ¿Qué sensibilidad nos da el utilizar la glucemia basal como criterio de cribado? Nos da una sensibilidad entre el 24 y el 25%. Sabéis que la sensibilidad, el complementario de la sensibilidad es el falso negativo. Eso quiere decir que hay un 75% de falsos negativos. ¿Cómo vamos a aplicar un cribado que tiene un 75% de falsos negativos, ¿no? Y luego la especificidad que tiene sí que es muy alta, es decir, que tiene pocos falsos positivos, pero precisamente un programa de cribado tiene que tener por lo menos un 80% de sensibilidad. O sea, que se te escapen pocos pacientes, ¿no? Un 20% de falsos negativos, bueno, pero un 75%. Entonces, no hay datos que avalen el cribado poblacional de diabetes con glucemia. Y con hemoglobina glicosilada, si ven, los datos son un poquito mejores, pero bueno, es que no llega ni al 50, ¿no? Estamos ahí en un 49, 47, ¿no?, de sensibilidad, lo cual quiere decir, como decía antes, que hay un 50% de falsos negativos. Entonces, no son buenos datos para hacer un programa de cribado ni con glucemia ni con hemoglobina glicosilada. Por tanto, el PAPS no recomendamos el cribado de diabetes mediante ninguna de estas dos pruebas, ¿no? Luego, otra cosa muy importante, sí que se recomienda la recomendación que hacemos es cuando se haga otro análisis por otro motivo. Si un paciente es hipertenso, si tiene dislipemia o tienes que hacer un cribado por ese motivo, pues la glucemia la pedimos siempre, o sea, eso está claro, ¿no? Sí, y luego también se puede recomendar el uso de cuestionarios como el FINRISK, que son cuestionarios muy sencillos que determinan riesgo y a partir de un riesgo alto con el FINRISK sí que se podría hacer la analítica, ¿no? Otro dato muy importante, antes decía, no estamos estratificando el riesgo y no dedicamos más esfuerzo a los pacientes de más riesgo, como son los de prevención secundaria. Bueno, pues es muy importante estratificar el riesgo, ¿no? Identificar cuáles son los pacientes con riesgo muy alto, con riesgo alto o con riesgo bajo o moderado. En realidad, las personas con diabetes se les considera todas de riesgo alto, pero luego en la práctica clínica no es así, porque luego lo vemos, por ejemplo, la dislipemia es el factor menos tratado en la diabetes. Hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 que no reciben un tratamiento para la dislipemia, a pesar de que la mayoría tienen un riesgo alto. O si reciben tratamiento, reciben unas dosis muy bajas de estatinas, ¿no? Y no presentan buen control la mayoría de ellos, de LDL, ¿no? Entonces, es un dato a reflexionar. Pero, por ejemplo, dentro de la diabetes se considera un riesgo muy alto pues un paciente que está en prevención secundaria, evidentemente, o que tiene una lesión de órgano diana, como por ejemplo puede ser un filtrado glomerular por debajo de 45, o por ejemplo una presencia de albuminuria, o por ejemplo la presencia de microangiopatía, como retinopatía, neuropatía, etc. Todos estos pacientes, que son muchos, son pacientes de riesgo muy alto. Luego podríamos considerar como riesgo alto pacientes que son diabéticos, que están en prevención primaria, no tienen enfermedad cardiovascular, no tienen lesión de órgano diana y bueno, pues que son la gran mayoría. Por tanto, entre estas dos indicaciones, realmente la mayoría de los pacientes con diabetes tienen o riesgo alto o riesgo muy alto. Sí que es verdad que a lo mejor en algunos casos, por ejemplo, pacientes diabéticos tipo 2 con menos de 10 años de evolución, que no tienen afectación de órganos diana y no tienen otros factores de riesgo, no sé si queda alguno, conforme vamos añadiendo criterios, pues bueno, es posible que podríamos decir que no tiene un riesgo alto, pero realmente, o sea, la imagen que tenemos que quedarnos es que todos los pacientes con diabetes, o la gran mayoría, tienen un riesgo alto o muy alto. Y sobre todo diferenciar el muy alto, porque si tenemos que, digamos que, organizarnos nuestro tiempo, ¿no? Y a qué dedicar las intervenciones, empezar por los de riesgo muy alto. Bueno, y esta es la recomendación basada en el cálculo, en lo que he comentado, ¿no? Si el paciente está en una posición de riesgo muy alto, alto o no alto, y el uso de los fármacos, ¿no? Yo, independientemente de entrar en el algoritmo, sí que os diría que el tratamiento de la diabetes tipo 2, hoy en día, farmacológico me refiero, se centra en 3 fármacos, que son la metformina, los ISGLT2 y los análogos de GLP-1. La combinación de los 3 fármacos, en el orden que queráis, generalmente empezando por metformina, ¿no?, que es el primero que utilizamos, es el tratamiento a 2024 de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Pues porque los ISGLT2 y los análogos de GLP-1 son los fármacos que tienen unas evidencias incontestables de prevención cardiovascular. Entonces, claro, si estamos hablando de pacientes de alto riesgo cardiovascular, y si hemos visto antes que encima la gran mayoría de pacientes tienen obesidad,
Pues claro, estos dos fármacos actúan sobre la obesidad y previenen los eventos cardiovasculares. Por tanto, son fármacos prioritarios para utilizar en el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente está en prevención secundaria, pues evidentemente a partir del tratamiento antitrombótico, pues bueno, utilizaremos junto con la metformina, que es el primer fármaco que se da, los ISGLT2 o los GLP-1. Y en función de la evolución, pues el objetivo sería LDL por debajo de 70, ¿no? En prevención secundaria. Si queréis, luego discutimos esto, ¿no? Y si el paciente no tiene el riesgo muy alto, sino que es un riesgo alto, pues aquí, de momento, valoraremos a ver la nueva edición del PAS de diciembre si cambiamos, pero de momento el objetivo es 100 de LDL en prevención secundaria, en prevención primaria, perdón. O sea, 70 en prevención secundaria y 100 en prevención primaria en diabetes. Y evidentemente los fármacos a recomendar los mismos. Bueno, aquí tenemos el efecto de cada uno de los fármacos sobre la reducción de la hemoglobina, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, yo destacar, pues, ¿cuáles son los fármacos que reducen peso? Si un objetivo fundamental es la reducción de peso, pues son los ISGLT2 y los GLP-1. ¿Y cuáles son los fármacos que reducen eventos cardiovasculares? Pues son los ISGLT2 y los GLP-1. ¿Y cuáles son los fármacos que reducen mortalidad? Los ISGLT2 y los GLP-1. Pues está claro, ¿no? El tratamiento es metformina, ISGLT2 y GLP-1. Y luego pues valoraremos otras posibilidades terapéuticas en caso de intolerancia, reacciones adversas o en caso de insuficiencia de control a pasar de 3 fármacos, que puede ocurrir también, ¿no? Bien, entonces, recomendaciones en diabetes del PAPS, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo, aquí tenéis la evidencia de la recomendación y la fuerza, ¿no? Entonces, realizar cribado poblacional de diabetes tipo 2 es una recomendación de calidad alta en contra de hacer un cribado poblacional, como he comentado antes. La prueba preferida para controlar la glucemia en la mayoría de personas con diabetes tipo 2, la hemoglobina glicosilada, fuerte a favor, y en el caso de cribado, cuando esté indicado, la glucemia basal, ¿no? El buen control por debajo de 7 en la mayoría de los pacientes también es una recomendación alta, fuerte a favor. Y luego el calcular objetivos individualizados, aunque realmente hacemos mucho hincapié en ello, evidencia no hay mucha. Es una recomendación débil a favor porque hay pocos estudios, ¿no?, realizados sobre la individualización del objetivo. Bien, en cuanto al tratamiento, se recomienda empezar por metformina, una recomendación, o sea, la metformina debe estar presente siempre en el tratamiento, independientemente del otro tratamiento, incluso insulina, que lleve el paciente. La metformina no hay que abandonarla nunca, porque sabéis que estudio que se hace con metformina, estudio que da buenos resultados, incluso de prevención de cáncer. Hay muchos estudios de prevención de cáncer con metformina, de distintos cánceres, cáncer de colon, cáncer de próstata, etcétera, ¿no? O sea, que realmente la metformina además es económica, en general se suele tolerar bastante bien, etcétera, ¿no? Entonces, pues es el fármaco que debe acompañar siempre al tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿no? Y a continuación, en terapia combinada, la metformina, como he repetido antes, junto con los ISGLT2 y los GLP-1, es también una recomendación alta a favor de utilizar esta triple combinación, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes, los ISGLT2 deben formar parte del tratamiento. Esto también es una recomendación alta, fuerte a favor. Las sulfonilureas, en el estudio Diamond que os he presentado, es menos del 10% de los pacientes con diabetes utilizan sulfonilureas o glinidas. Esto es un buen dato, pero en concreto la glibenclamida no debería de emplearse por el alto riesgo de hipoglucemias e incluso de eventos cardiovasculares, y por tanto hay una recomendación alta y fuerte a favor de no utilizarla, ¿no? También una recomendación, aunque débil, a favor de no utilizar. La única combinación que no se puede emplear de los fármacos antidiabéticos son los GLP-1 con los DPP-4 porque compiten en el mecanismo de acción. Entonces es una combinación que no se recomienda, los demás se pueden combinar todos entre sí. Y, por último, la mejor estrategia de tratamiento es una intervención multifactorial, ¿eh? Por tanto, tenemos que abordar no solamente el tratamiento de la diabetes, que nos hemos centrado ahora, de la glucemia, sino también de los demás factores de riesgo. Bien, la periodicidad mínima de determinación de glucemia en población de riesgo, en aquellas personas que tengan indicación de hacer un cribado, sería cada 4 años. Y como os he dicho al principio, en cuanto al cribado, el Tel-Desfilm-Risk sí que se recomienda utilizarlo porque es muy sencillo. El paciente lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en la sala de espera antes de entrar a consulta. Y si tiene una puntuación de más de 15 puntos, pues entonces sí que hay que hacer una glucemia. Y por último, decir que hacer un control intensivo
de la glucemia en todos los pacientes con diabetes, ya tenemos bastantes estudios que nos dicen que no es recomendable. Hay que hacer un control por pasos, ¿no? Esto no quiere decir un control integral, ¿eh? Estoy hablando de control intensivo de la glucemia. Sí que hay que recomendar el control integral. Y nada más, y ya luego en el debate pues responderemos las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Si les parece, las preguntas las haremos después de que el doctor Navarro nos haga su presentación. El doctor Navarro va a hablar de prevención cardiovascular en el paciente con diabetes, nuevos criterios para nuevos factores. Sí. Jorge, cuando quieras. Bueno, aquí trasladamos desde el grupo del PAPS, desde el grupo cardiovascular, la reflexión de por dónde avanzar en diabetes y qué recomendaciones podemos dar. El primer apunte que hacemos es recordar que la obesidad abdominal claramente se correlaciona con la enfermedad cardiovascular, con los distintos factores de riesgo cardiovascular y en conjunto con la enfermedad cardiovascular. Lo dejamos ahí, sí dejar un poco el apunte también de un concepto que tristemente se quedó en segundo plano y que ahora vuelve a resurgir, que es el de síndrome metabólico, aquel que suma, que integra la obesidad junto con otros factores de riesgo cardiovascular, como es el colesterol, la hiperglucemia, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en el NAFLD, en la esteatosis hepática, en el hígado graso, porque hay datos suficientes que nos dicen que el hígado graso en población general estaría en torno a un 25% de la población general y en diabetes estaría entre un 55 y un 70%. Por tanto, diabetes hay que mirarlo con mucho detenimiento. Y ese va a ser un poco el argumento. Sabéis que luego comprendería el paso a estatitis hepática, fibrosis, cirrosis y cáncer. Pero vamos a ver cómo esa línea, digamos, estrictamente patológica, pues se queda corta y se ha modificado. Y hay dos conceptos nuevos que hay que recoger claramente. Uno es la redefinición del hígado graso, de la esteatosis hepática, en lugar de NAFLD, en MASLD, donde se habla de esteatosis asociada a disfunción metabólica. Se pone el término metabólico en un nuevo concepto que básicamente es una redefinición del síndrome metabólico, pero quitando obesidad y poniendo el hígado graso, la esteatosis hepática, como elemento clave a juntarse con el resto de factores de riesgo cardiovascular. Y la otra idea, una es esta, la de hablar de disfunción metabólica o esteatosis metabólica. La otra idea es la llamada de atención que se está haciendo desde las sociedades científicas internacionales, la americana, y ahora se ha hecho también desde la SEN. Hace unos días salió un editorial donde Didac Mauricio como primer autor se hace una llamada urgente a los médicos de familia y endocrinólogos clínicos a que miremos a esta población, la cribemos y la atendamos lo antes posible, porque está claro que el trasfondo, como vemos ahora con datos, es importante. Mi exposición va a ser, primero, dar unas pinceladas epidemiológicas, en segunda parte, hablar rápidamente de métodos de cribado oportunos y, tercero y final, el tratamiento posible. En este algoritmo podemos ver que la línea central sería la clásica, la que se ha descrito de siempre, ¿no? La evolución hacia el cáncer hepático, y vemos cómo, además, esa situación conlleva daño, incremento en personas con diabetes, enfermedad renal crónica y enfermedad cardíaca. Aquí subyace otro concepto que también está dando vueltas en la literatura recientemente, que es el de cardiorrenal, el síndrome cardiorrenal. Vemos que todo eso, lógicamente, forma un conjunto que es un todo, ¿no? Son piezas que están engranadas entre ellas y tenemos que ser ágiles para no dejarnos ninguna faceta por integrar. Por tanto, no es que el hígado graso vaya antes de la diabetes, es que se reinterrelacionan. En el elemento, ahí veis claramente cómo a la hora de abordar a esta población, diabetes tipo 2
obesidad central, síndrome metabólico, tenemos que tener esa doble mirada de influencia entre el daño cardíaco que se esté generando y el hígado graso. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Clínico hace unos 3 años creamos una unidad, la primera en España, una unidad cardiorrenal, donde cardiólogos y nefrólogos atienden conjuntamente a pacientes que mutuamente pueden estar padeciendo o están en riesgo de padecer insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Por tanto, esa mirada amplia y en los médicos de familia, lógicamente, la tenemos que tener más clara, esa visión transversal. Este es el algoritmo que en la guía de la Asociación Americana de Endocrinología pues, se propone, donde vemos claramente cómo tenemos los factores de riesgo, población a mirar con detenimiento porque son población en riesgo, cómo tendríamos el NAFLD, el daño ya inicial, la esteatosis hepática, y cómo eso, lógicamente, lleva solo, por un lado, a la vía de cáncer hepático, pero por otra al daño cardiovascular. Y, por tanto, terapéuticamente hay que manejar a esa población. Este es un metaanálisis muy reciente y muy bueno porque comprende más de 10 millones de personas registradas y hay un seguimiento de 10 años donde vemos claramente cómo la esteatosis hepática se correlaciona con mayor mortalidad total, mayor mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, fibrilación auricular y MACE. ¿De acuerdo? Por tanto, vemos que hay una línea clara, sólida. Aquí hay 33 ensayos clínicos detrás que nos muestra recientemente. Hay muchos más estudios, pero bueno, este era para mí el más integrador, el más amplio. Otro dato, este es un estudio retrospectivo de bases de datos americanas, donde se han cogido 10 años y se ve, fijaros qué interesante, se ve la presencia de NAFLD en función de la existencia de factores de riesgo cardiovascular. Si no hay ninguno, muy poquito, y si hay 1, 2, 3, es el concepto claro de síndrome metabólico, ¿no? Pero visibilizado desde el NAFLD. Fijaros cómo a mayor número de factores de riesgo que concurren, está más presente ese hígado graso. Y ahora si vamos por categorías, esta es preciosa, vemos cómo en población no diabética y metabólicamente sana, es decir, que no tiene ninguno de esos factores de riesgo que conocemos todos, habría muy poco hígado graso. Si ya hablamos en personas no diabéticas, pero ya no son metabólicamente sanas, o sea, que tienen ya algún factor de riesgo, por ejemplo, pues, hipertensión o colesterol, ya está muy presente, mucho más presente ese hígado graso. Y, por supuesto, si hablamos de prediabetes y diabetes, ya tipo 2 claramente se dispara. Por tanto, yo creo que esta imagen es muy, muy clara de cómo nuestra población tenemos que estar claramente cribando para lo antes posible abordarlos. Y bueno, aquí vemos cómo efectivamente esa categorización que hemos visto en ser metabólicamente sanos o no a diabetes, fijaros, esto es mortalidad, cómo cambia sustancialmente. O sea, estamos hablando de poder evitar con un diagnóstico precoz la muerte de muchas personas. Aquí tendríamos tanto esa imagen. Bueno, pues aquí vemos cómo esa categorización no es simplemente diagnóstica y tipificadora y estratificadora, estamos hablando de mortalidad. Y también en la conjunción de más o menos factores de riesgo. Por tanto, NAFLD en diabéticos o NAFLD en personas que ya tienen algún factor de riesgo cardiovascular, ya hay que estar viendo qué hacemos con ellos. Vamos a hablar, en la segunda parte brevemente, voy a hablar del método de cribado idóneo para que sea práctico en la clínica, y es el FIB4. El FIB4, fijaros aquí, claramente estamos hablando de mortalidad, mortalidad general y mortalidad cardiovascular, como el FIB4 sí que tiene una buena sensibilidad. O sea que es un patrón muy barato, muy a la mano, no cuesta prácticamente nada. Es, por ejemplo, un método de cribado, ahora lo comentaré también, que lo hemos puesto automatizado nosotros en nuestra área, y es que no cuesta nada. Es decirlo al laboratorio del hospital en el que trabajéis, decirle, oye, automatiza el FIB4. Se sienta el responsable del servicio, hace una formulita, así en 2 minutos, es un filtro que ponen, y automáticamente a quien hayáis puesto, diabéticos por ejemplo, se les calcula siempre el FIB4.
Fijaros como el FID4, esos son estudios sólidos, tiene una clara correlación en función de un daño. Esto está hecho en pacientes con ya síndrome coronario agudo, donde se ha visto si el FID4 podía medir el riesgo de nuevos eventos, de muertes, etc. Y vemos claramente que sí. Y este estudio finaliza diciendo, y esa población, si es diabética o no, también. Fijaros cómo la mortalidad en población con diabetes o sin diabetes es diferente y el FID4 afina bastante a la hora de poder determinar ese peligro, ese riesgo. Volvemos a la ACE, a la guía americana, donde ya nos pone claramente la población a estudiar y nos propone unos posibles cribados, que luego veremos que se han simplificado. Pero aquí, ¿qué propone? Pues bueno, pone en primer lugar, porque es el más barato, que es de laboratorio, el FID4. Hay otros métodos de laboratorio, como el ELF, que son más costosos, están en Siemens, hay que tener una tecnología adecuada, y luego teníamos los de imágenes, básicamente el FibroScan. Lo pone ahí. La idea, ¿cuál es? Que nosotros, a toda esa población de riesgo, estamos hablando ahora de diabetes, los tengamos estratificados en esos 3 grupos. El grupo de menor riesgo sería seguido por nosotros en la consulta cada X años, cada 3 años, cada autor propone una pauta. Los de mayor riesgo, alto riesgo, irían directamente a digestivo, y los de riesgo intermedio pues estaríamos viendo ahí entre digestivo y nosotros. Un poco lo que se ha hecho también con la enfermedad renal crónica, la CADIGO, a la hora de repartir esa población. Primero detectarla. Los que están por arriba en verde siguen en nuestras manos, los que están en rojo pasan a nefrología y los que están en intermedio los compartimos ambos. Pero la idea es que esa población la hagamos aflorar, la tengamos presente. Este es el consenso también reciente que ha hecho la Asociación Española de Enfermedades Hepáticas, donde básicamente, como veis, la diabetes estaría en población de riesgo a estudiar y donde se propone ya eso es cribado. Cribado que se ha determinado de llamarlo en 2 pasos. Al final sería FIB4 y luego el FibroScan, laboratorio e imagen, ¿de acuerdo? Y veis la estratificación del mismo. Y este sería el que recientemente una revisión pues lo ha actualizado. Vemos para diabetes específicamente, vemos que por un lado teníamos población que ha dado positivo por alguna analítica, transaminasas elevadas, etcétera, etcétera, por imagen. Luego la población con diabetes menor de 50 años y algún factor de riesgo, volvemos al concepto de síndrome metabólico, o ya diabetes con mayor de 50 directamente. Esos ya, el FIB4, si da por debajo de 130, lo vamos siguiendo periódicamente cada X años, cada 3 años. Si da por encima de 2,67 a digestivo y la zona gris intermedia le hacemos el FibroScan, ¿de acuerdo? Y lo mismo el FibroScan, que se mide en kilopascales. Si está por debajo de 8, pues seguimos vigilándolo, y si está por encima de 8, a digestivo. Hay un matiz aquí en cuanto a esos valores, porque estos son los reconocidos, por debajo de 130 el FIB y por encima de 2,67, pero la sensibilidad y la especificidad van cambiando en función de la edad del paciente. Entonces, unos autores han propuesto que en diabetes con mayor de 65 años el punto de corte de abajo no sea 1,6, sino que sea 1,3, sino que sea 2. Y otros autores están diciendo que podíamos ampliar el rango por arriba hasta 3,27. Este es lo que presentamos desde el Hospital Clínico el año pasado en el Congreso de la Red GEDAX, donde hicimos lo que os he comentado, un cribado oportunista. Es que se hace en 5 minutos, no requiere ningún coste. Y a partir de ahí, todo paciente con diabetes se le hace automáticamente, se le calcula el FIB4. Y veis ahí que hacíamos unos 400 mensuales y bueno, esa población pues de repente la tenemos estratificada en función de su riesgo hepático. Esto es otro estudio que hemos puesto en marcha, este es de Big Data, estamos analizando desde el 2012 al 2019 3 millones de personas de la Comunidad Valenciana, donde estamos viendo la prevalencia que tiene el MAS en diabetes y en población con diabetes y en población con obesidad y población general. Aquí veis la prevalencia, no voy a
a detenerme más, simplemente que obviamente es mayor, la más alta está en personas con diabetes tipo 2, luego en obesidad solamente y luego población general, y esta es la incidencia. Volvemos ya a la parte terapéutica. ¿Cómo manejar esta población? Pues lógicamente hay que abordar el tema del peso, y ahí tenemos también ya posibles fármacos que nos vayan a ser útiles. Si hablamos de diabetes, pues tenemos, como veis, fármacos que hayan demostrado en diabetes una reducción importante de la esteatosis hepática, los agonistas receptores de GLP-1 y la pioglitazona. Los ISGLT2 aún no tienen evidencias sólidas en este terreno, están en ello. Por tanto, se propone el siguiente algoritmo, ya estoy terminando. Sería población, primero según el IMC, población con diabetes, IMC por debajo de 30, lógicamente ahí no podemos dar GLP-1, sería pioglitazona en primera instancia y en segunda manejar o ISGLT2 o IDPV4. Si ya hay un IMC por encima de 30, diferenciaríamos de 30 a 35 o por encima de 35. Pero básicamente, como veis, sería ya, aquí se da en primera instancia el agonista receptor GLP-1 y luego se añadiría ISGLT2 o pioglitazona, o ya en los de más de 35 se incorporaría, que no lo hemos contado hasta ahora, la cirugía bariátrica. Este es un esquema más didáctico para tener la chuleta en la consulta, donde vemos claramente, pues eso, según la estratificación que nos ha hecho el cribado, el FID4 y el FibroScan, tendríamos los de menor riesgo, tratamiento estándar. Si ya tienen riesgo intermedio, contemplar, lógicamente, la PIO y el GLP-1, y lo mismo para los que ya están en alto riesgo de esteatopatitis. Y yo creo que se lo queda una. Efectivamente, esta es la imagen muy bonita donde pondríamos posiblemente en un futuro las dianas de los ISGLT2 de cara al NAFLD. Pues en obesidad no, pero como veis, pues claramente en diabetes ya están en enfermedad renal, y aquí también se pone ellos, esta es una revisión de posibles dianas, estarían, como veis aquí, no quiero caerme, en NAFLD y EMNAS, ¿de acuerdo? Y nada más, creo que esta es la última. Recomendaciones del PAS, por tanto, que estamos trabajando, sería cribado de NAFLD en población con diabetes mediante FIB4 o FibroScan, detección en 2 pasos, recomendación de grado B, y luego tratamiento farmacológico, considerar de elección en pacientes con diabetes tipo 2 y NAFLD, PIO y agonista de receptor de GLP-1. Recomendación de grado A. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Si les parece, abrimos la mesa a debate. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta por la audiencia? Hola, buenos días. Gracias por la ponencia, que ha sido fantástica. Yo soy médico de familia y casualmente tengo ahora se me han agrupado una serie de pacientes muy parecidas. Son mujeres en torno a los 50, perimenopáusicas o menopáusicas, algunas con tratamiento hormonal sustitutivo y otras no, que tienen en los antecedentes glucemias basales alteradas, las glicosiladas normalmente normales, se las han hecho muy pocas veces porque no eran diabéticas, y que tienen antecedentes de diabetes estacional en 1 o más embarazos. Entonces, esta mujer evidentemente aumenta el riesgo cardiovascular con la menopausia, y no sé si hay que hacerle algún tipo de seguimiento específico, alguna vigilancia mayor de cara a la diabetes por esta circunstancia específica de la menopausia. Sí, yo creo que sí, claro que sí. Es un factor de riesgo definido, ¿no? La diabetes gestacional, sí que habría que hacer un seguimiento. Tendría que preguntarte si tiene otras comorbilidades, porque con la menopausia muchas veces también aparece la hipertensión, la dislipemia. Entonces, claro, como va a tener analíticas, la glucemia la incluimos siempre, simplemente hacer un seguimiento de glucemia, por lo menos una vez al año. Sí. ¿Por qué? Sí, yo al hilo de este caso que comentas, yo lo que sí, voy a decir una obviedad, pero es que creo que en atención primaria hay que recordarlo, es no minimizar nunca la existencia de factores de riesgo cardiovascular. La población siempre intenta tener menos cara. Yo creo que aquí lo que dice Domingo, hay que evaluar lo que rodea a esta persona y
Y es eso, y es decir, dejar claro que cuando ya tienes eso más otras cosas, el riesgo cardiovascular está elevándose y luego pasa lo que pasa, ¿de acuerdo? Sin que sea motivo negativo. La mayor parte de las mujeres con diabetes gestacional, una vez se les soluciona la diabetes gestacional, no las volvemos a ver. No vuelven. Y en mi caso, que además tenemos usuarios pakistaníes y de otras etnias, todavía menos. Entonces, se quedan en el limbo. Perdón, por aquí. Buenos días. Bueno, Domingo y Jorge, como siempre, fenomenal, somos compañeros de primaria. Y un debate que nos surgía ayer es que, bueno, todos sabéis el problema que tenemos con el visado de inspección para los criterios de financiación de los GLP-1, ¿vale? Entonces, hay inspectores que si la glicada está por debajo de 7, no te autorizan ninguno, ¿vale? Entonces, mi reflexión era si creéis que un buen control glucémico solo se debe basar en la hemoglobina glicada o un buen control de un diabético, según algunos inspectores, solo está basado en la glicada. Yo creo que hay otros factores, como has comentado, Domingo, el LDL, la hipertensión. Entonces, esos criterios habría que cambiarlos o cómo podríamos hacer, porque mi inspectora, por ejemplo, me rechaza todo paciente diabético que tenga índice de masa corporal por encima de 30, pero si tiene la glicada por debajo de 7, no me autoriza ningún GLP-1. Entonces, esa es mi reflexión. ¿Qué pensabais? Bueno, te comento yo primero. A ver, una cosa es el criterio científico. Por ejemplo, en el Reino Unido sabemos que los GLP-1 tienen una variabilidad también, no responden igual todos los pacientes y hay pacientes que no responden bien a los GLP-1. En el Reino Unido, si no baja a los 6 meses medio punto de la glicada y un 5% el peso, la indicación es de retirarlo, de no financiarlo, vamos, ¿no? Pero en España no somos tan finos y sí que es verdad que esas opiniones de inspectores va por barrios, va por zonas y no se basa en la ciencia, se basa en otros criterios. Incluso todos creo que hemos visto algún caso de como ahora ya está bien controlado y ya está por debajo del 7, que le quiten el GLP-1. Pues quitamos las pastillas de la tensión, como ya está bien controlado. Pero es verdad, o sea, parece absurdo, pero pasa. Entonces, es que es un tema ya que se sale del mundo científico, es un tema de gestión, de hablar con ese inspector o de hablar el coordinador del centro, la coordinadora del centro, debería hablar con los inspectores que no actúan conforme a las bases científicas, ¿no? El GLP-1, en los datos del Diamond que hemos presentado ayer, es la combinación con GLP-1, cualquiera de ellas, con metformina, es la que consigue mejor control. Estamos en un 12% de uso de GLP-1s, que está bastante bien a nivel internacional, pero cada vez se van a utilizar más. Porque, como he dicho antes, la combinación de tratamiento hoy en día de la diabetes tipo 2 es ISGLT2, GLP-1 y metformina. Esa es la combinación actual. Se basa en los criterios de financiación. Claro. Ese es el problema. Pero es que además es que varía según los inspectores. Buenos días. Felicitar a la mesa. Domingo, yo te quería preguntar por el tema del LDL en pacientes de muy alto riesgo vascular, 70 en vez de 55. ¿Por qué? ¿Y qué opinas de la determinación por la dislipemia heterogénica del no HDL? Introducirlo también. Sí, el no HDL hemos introducido en las recomendaciones. A ver, lo de 70 y 55 es un tema bastante polémico. Claro, si vemos de dónde partimos, ojalá tuviéramos los pacientes en prevención secundaria por debajo de 70. No te digo ni la mitad. El problema es que queda mucho recorrido por hacer, tanto en prevención primaria como en secundaria. La dislipemia en diabetes es el factor menos tratado y es el más previsible. Si las estatinas son absolutamente previsibles, sabemos antes de darla cuánto va a bajar los lípidos, sabemos si vamos a tener que dar una combinación según el nivel que tenga de LDL, ¿no? Entonces, no sé qué decirte. O sea, a veces pedir demasiado es contraproducente sabiendo de qué situación partimos, ¿no? Por debajo es verdad que hay una obsesión a tener el LDL cada vez más bajo, eso es cierto, y podríamos debatir, ¿no? Pero yo creo que si consiguiéramos que todos los pacientes de prevención secundaria estuvieran por debajo de 70 sería un logro muy importante. Y como he dicho antes, centrarnos más en prevención secundaria que en primaria, porque es donde más beneficio podemos obtener. Luego, otra cosa que quería transmitir también es la importancia del HDL bajo. El HDL bajo es un predictor de riesgo muy importante. Precisamente los diabéticos tienen más eventos porque realmente tienen una dislipemia que se caracteriza por un HDL bajo. Ese es el tema de Juan. Quizás, y disculpar
Los objetivos en prevención secundaria, yo les diría que no tendrían que haber objetivos, cuanto más bajo mejor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un tratamiento etiológico de la enfermedad. Sin LDL no hay aterosclerosis. Si ya tenemos enfermedad, lo hemos de bajar, lo hemos de quitar. Entonces, una cosa es prevención y la otra cosa es tratamiento etiológico de la enfermedad. Y aquí, cuanto más bajo, mejor. Y si es por debajo de 55, mejor. Y si es por debajo de 40, mejor. Y tengan la idea que el colesterol de la sangre, el colesterol LDL, que determinamos, es el que sobra. Todas las células tienen capacidad de producir colesterol, hasta las de aquí arriba. Por lo tanto, cuanto el colesterol que determinamos, el colesterol LDL plasmático, es el sobrante. Y cuanto menos nos sobre, menos se deposita. ¿Alguna cuestión más? Pues, perdona. Añado una cosa más. La guía de la ADA, si estamos de acuerdo, la guía de la ADA no recomienda objetivos. Recomienda estatina a todos los pacientes diabéticos, salvo ese pequeño porcentaje que pueda tener un riesgo que no sea alto. Estatinas, y en función del riesgo, una estatina de alta intensidad, si el riesgo es muy alto, o de intensidad media. Pero recomienda estatinas a todas las personas con diabetes. O sea, que realmente es verdad que el objetivo... Y luego hay otro tema muy importante, claro, que hablamos de la perspectiva del médico, pero no hablamos de la perspectiva del paciente, la adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica con las estatinas, precisamente porque es un fármaco que el paciente, eso yo se lo digo siempre a los pacientes, no se va a encontrar mejor por tomarlo, porque no trata un síntoma. Son fármacos preventivos, es un seguro de vida, pero no te encuentras mejor por tomarlo y tienes que tomarlo toda la vida, es un fármaco crónico. Entonces, claro, ahí entramos en el tema de la adherencia terapéutica, que es muy importante. Hay muchos pacientes que tienen mala adherencia a las estatinas. Entonces hay que equilibrar un poco, ¿no?, lo que decimos de conseguir un objetivo de LDL cuanto más bajo mejor, bien, pero que el paciente lo tome. Porque, claro, el peor fármaco es el que no se toma, ¿no?, el más ineficaz. Sí, vamos a ver. Antes ha salido la pregunta de si tenemos que basarnos exclusivamente en el valor de glicada para un buen control. Está claro que no. Está claro que la glicada tiene un peso, pero no lo tiene absoluto. Estamos hablando de pacientes de alto o muy alto riesgo y eso yo creo que no hemos conseguido que penetre en las mentes de todos nuestros compañeros, porque actuaríamos con mucho rigor. Yo cuando veo que se contemporiza con niveles de colesterol, dejándolos por ahí como medio buenos, cuando tenemos nosotros, todos los que estamos aquí, información de que cuanto más bajo, mejor, más ayudaría, pues yo creo que no se trata del debate de si lo dejamos en 70, es lo más bajo que podamos. Y el colesterol, dejar de fumar, el peso, la glicada y todo lo que podamos, que son muchos factores. Hay un simposio satélite esta tarde, me parece, de Amarín. Entonces, además del LDL, después del LDL también hay vida, y los triglicéridos, y sobre todo en el paciente diabético, lo que son las lipoproteínas ricas en triglicéridos también son causa de aterosclerosis o pueden provocar aterosclerosis. Y tenemos un nuevo fármaco, el ecosapento de etilo, que es los que vayan al satélite, pues ya ustedes verán, que aunque no sabemos muy bien el mecanismo de acción de este fármaco, sí que los números de evidencia son espectaculares, porque reducen en diabéticos y en no diabéticos, en prevención secundaria, un 25% el objetivo principal, pero en NNTs es un NNT de 22. Y en individuos con un síndrome coronario agudo el NNT es de 15. Yo creo que no hay ningún fármaco que lo haya conseguido. Seguimos. ¿Alguien le cortó la palabra a alguien? Perdón. En ese sentido, la asociación doble terapia con ezetimiba o con bempedoico, o la triple terapia ezetimiba, bempedoico y estatinas, si tenemos que alcanzar, quizás se podría empezar ya por doble terapia. ¿Qué opinión os merece? Como decía antes, el tratamiento de la dislipemia es el más previsible que hay. O sea, además está descrito, ¿no?, cuánto te baja el LDL. Sabéis la regla del 6%, duplicar la dosis de una estatina reduce solo un 6% el LDL, la reducción inicial, ¿no? Entonces yo creo,
evidentemente hay que ir a combinaciones si queremos alcanzar objetivos. Entonces, yo creo que hay que jugar con el concepto de adherencia, ¿no? O sea, que el paciente lo tolere, que no tenga efectos adversos, que el paciente lo tome y en ese camino, como decía Jorge y como decía Juan, el objetivo, cuanto más bajo mejor, pero siempre que el paciente lo tome y lo tolere. Evidentemente, ya de entrada puedes ver de qué nivel partes y qué combinaciones van a necesitar. Pues seguramente, según el nivel, si es muy alto, ¿no? Con un solo fármaco no llegas, porque es que está descrito, ¿no? Cuánto te reduce cada dosis de estatina. Aunque sepamos, como dice Domingo, los porcentajes de descenso con los determinados fármacos, les quiero llamar la atención de que estos son medianas. Y tú no sabes lo que le va a bajar hasta que no se lo das. Y desgraciadamente hay normos hipo e hiperrespondedores. Normalmente son normos o hipo. ¿Es que no tenemos ningún inconveniente en tratar la hipertensión con 2 y con 3 fármacos? Los de la diabetes tratan la diabetes con varios fármacos que actúan a diferentes mecanismos. Con el colesterol ha de ser lo mismo. Si tú das una estatina, estás bloqueando HMG-CoA reductasa. Como mecanismo de defensa, para que la célula no se cabree, se absorbe más colesterol intestinal. Y viceversa. Si tú das solo una ezetimiba, bloqueas la absorción intestinal y aumentas la actividad de HMG-CoA reductasa. Por lo tanto, la asociación de estos dos fármacos tiene todo su sentido. Igual que tiene todo su sentido bempedoico con ezetimiba. No es que tenga menos sentido bempedoico con una estatina, pero es que tiene menos efecto. El bempedoico solo, sin estatina, tiene más efecto. ¿Por qué? Porque están actuando los dos fármacos a diferentes niveles de la misma cadena. ¿Alguna cuestión más? ¿Queréis decir alguna cosa más? El último minuto de gloria para Jorge y para Domingo. Pues hemos empezado tristes porque creía que habría poco quórum, pero hemos acabado hasta las trancas. Por lo tanto, muchas gracias por su asistencia y gracias a los ponentes.